queden, 11 minuts, poquets per arribar a les 12, però anem a parlar de videojocs. Va, que ja tenim amb nosaltres a l'expert en el tema, Rubén Mercado, bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? Doncs molt bé. Home, amb aquest solet que se'ns ha quedat aquí a Santa Perpètua, molt contentes, la veritat. Pues sí, pero 2 días, que dicen que este fin de semana volvemos a Londres. Ja ho sé. Jo imagino que quan plou també la gent es queda a casa i juga més, no? Sí que es verdad que cuando el tiempo no acompaña y hay más aquí en España, que somos muy de hoy, en cuanto salen tres rayos de sol, parece que ya estamos en agosto y nos gusta salir a tomar una cervecita por ahí, Ay, sí, el vermut. con los amigos, con la familia y eso, que se agradece y tenemos la suerte de poderlo tener. Pero los días o las épocas que no hace buen tiempo, pues sí que son momentos que disfrutamos más o estamos más en casa. Pero tampoco estamos acostumbrados a tantos días malos. Ya. Es decir, el gris, una tarde de sábado de peli y manta... Perfecto. Pero cuando la tarde de peli y manta se transforma en 3 semanas en el que no hay peli y manta, se tiene que coger el coche, ir a por los niños al colegio, paraguas, ropa, eso también hace pues que se nos quite un poco esa felicidad y que a veces incluso nos quiten la gana de hacer todo lo que nos gusta. Totalment, és veritat. Entonces, todo con medida. Vale. Un poquito de mal tiempo, vale, pero por favor, no me quitéis los fines de semana mi vermutito, mis ratos, eso está bien. Ara, tens tota la raó. Bueno, aquesta és una notícia, que el Rubén fa el vermut al cap de setmana, però n'hi han d'altres, importants en aquest sector. Bastante más importantes que no la random mía esta del rosa de pueblo, pero que no. Así que hoy, como va a ser una sección un poquito así condensadita y vamos a hacer Resident Evil Requiem, que hablamos la semana pasada, que íbamos a hacer hoy, lo haremos la semana que viene. Sí, perquè no tenim temps, ens hem quedat sense temps. Y es un juego que se necesita meterte en un ambiente así de miedo y terror y misterio. Ay. Pero sí que han pasado cosas esta semana, ¿no? Han pasado cosas, algunas que son efemérides entretenidas para los jóvenes como yo, algunas otras que son más de lo que vamos a tener en breve del mundo del cine relacionado con el videojuego, y después otra pues un poco así política, económica y esas cosas que como no tenemos noticias estos días, políticas y económicas y de lo que lleva una cosa a la otra, pues que también tiene que ver con el rubio más rubio de toda la vida, y no es el de Salvados por la Campana, es el señor Trump, que es el rubio más famoso ahora de las series de ciencia ficción. Sí. Pero bueno, y vamos a tener eso, ¿no? Vamos a empezar primero por la más próxima en cuanto en el tiempo, que es que ayer se estrenó un nuevo tráiler de la película Super Mario Galaxy. Mario Galaxy, la película, que se estrenó en España el 1 de abril. Y que tiene una pinta muy chula. Además, ayer enseñaron algunos nuevos personajes, confirmaron quién era la voz que iba a poner a Yoshi a nivel internacional, que sabéis que en estas películas, cada vez más en las películas de animación, son momentos en los que los grandes famosos se pelean y se dan de hostias un poco por tener la voz de los personajes. Es verdad, Jack Black es Bowser, y van saliendo diferentes personajes a nivel internacional. De momento aquí en España, como tampoco son los dobladores de voz, no son los artistas directos muchas veces, y más los internacionales, pues no tienen ese punto de friquismo y un punto fan y ese punto mitómano, pero bueno, sí que ya sabemos quién va a ser la voz de Yoshi, Ann en la versión original, pero seguro que estamos ante una película que tiene la misma calidad y sobre todo la misma taquilla. Pensar que Super Mario Bros., la película, que fue la primera película de Mario Bros., que nadie sabía bien cómo iba a ir, que tenía muy buena pinta, pero que recaudó 1.300 millones de dólares, la primera entrega en taquilla, que es una barbaridad, y se convirtió pues en una de las grandes apuestas de Illumination. Illumination es la empresa que hace esta película, la productora que hace esta película, que es la misma que hace los Minions y que han hecho Illumination. Sagas, exacto, que incluso cuando ves la película de Super Mario, en la parte de que presentan un poco quién es el productor, salen los Minions, así como un toque Super Mario, muy divertido. Y tuvimos el nuevo tráiler, el 1 de abril ya se estrena en todos los cines españoles. Para que veáis un poco lo importante que son este tipo de películas, es que el 1 de abril normalmente las películas se estrenan los viernes, son los días de estreno de las películas, pero siempre se guardan algunos días especiales y puntuales para estos lanzamientos. Semana Santa, niños ya en vacaciones, y un estreno de un miércoles pues que siempre hace pues que se alargue más esa primera semana y que se puedan batir esos récords. Yo estuve en el cine la semana pasada y vimos el tráiler con mi hijo, y mi hijo está ilusionado, con muchas ganas, y ayer que se estrenó un nuevo tráiler, lo primero que hizo por la mañana es enseñármelo. Es decir, que Mario todavía capta muchísima gente y tiene muchísimos usuarios, y seguro que estos 1.300 millones de dólares se van a quedar cortos con lo que va a tener esta nueva película, ese Super Mario Galaxy, la película. En cuanto a la efeméride, pues el 7 de marzo de 1991 en Japón, es decir, hace 35 años,
se estrenó una de las máquinas recreativas que cambiaron y revolucionaron el género de lucha y de los juegos de lucha, que fue Street Fighter 2. Aunque parezca que fue ayer cuando estábamos jugando estas cosas, yo creo que Street Fighter fue la gran máquina recreativa, aquellas máquinas que ahora ya no hay, que habían en muchos salones recreativos, en muchos bares, donde metías monedita de 25 pesetas y luego de 100 pesetas cuando fue subiendo, y que consiguió crear momentos míticos, únicos, y más de una pelea y amistades rotas por culpa de estas maquinitas, ¿no? Y sin duda, si preguntas al 99% de la gente que tiene ahora a partir de, bueno, que tiene más de 35 años o incluso más de 40 años, seguro que de ese 99%, Street Fighter 2 será una de las máquinas que más recuerdan haber jugado, ¿no? Donde ya habíamos tenido Street Fighter 1, pero no había tenido la fuerza que había tenido, y aquí Capcom convirtió un género de lucha, un sistema que en aquella época no era muy conocido, que habíamos visto otras cosas con SNK y tal, convirtió Street Fighter como una máquina de culto, un sistema de lucha de culto que incluso sigue ahora en estos momentos, ¿no? Ahí conocimos a Ken, conocimos a Ryu, conocimos a Blanka, conocimos a Zangief, conocimos a Dalsim, conocimos a Honda, es decir, a un montón de personajes que formaron parte, incluso el primer español que hubo, que era Vega, que cada uno tenía su forma de luchar diferente y que hacía pues que esos momentos de reto, es decir, que tú metías tus 25 pesetas y venía alguien a tu lado y decía te reto, y metía tus 25 euros, y tú, si ganabas, seguías y ibas pasando ronda tras ronda, ¿no? Con gente pues que quería competir contra ti, que si tenía cierto nivel podías pasarte un buen rato teniendo unas partidas muy chulas solo con 25 pesetas. Y hace 35 años ya, ese 7 de marzo de 1991, que fue en Japón, y aquí llegó algo más tarde esa recreativa, pero hace ya, madre mía, 35 años que Street Fighter 2 formó parte de nuestro día a día, y de nuestros corazones y de nuestro vicio seguramente, y el causante de que mucha gente empezara a disfrutar de los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y luego la parte política económica es que, bueno, todos sabéis que el señor Donald Trump hace tiempo pues decidió de manera unilateral el poner unos aranceles totalmente, yo creo que desproporcionados, y que eran diferentes dependiendo del país de donde provenía, es decir, dependiendo de todo lo que se le había dado o todo lo que estaban dispuestos a dar esos países, pues eran más benevolentes, y a los que no, pues eran menos benevolentes. Por supuesto, con China, que es una de las potencias más enemistadas con el señor Trump, pues le puso unos aranceles muy altos, diciendo que eran por tema de seguridad nacional, pues bueno, cualquier excusa que nunca llegaron a explicar. Bueno, pues esos aranceles, hace un par de semanas, un tribunal de comercio internacional dijo que eran ilegales, que eran totalmente ilegales y que estaban fuera de lo que sería la capacidad que tenía el presidente de hacer este tipo de decretos sin haber pasado por el Congreso, por el Senado, por la Cámara que tengan allí, ¿no? Esto ha hecho pues que se pongan ahora mismo en el aire cerca de 1.700 millones de dólares que ha recaudado el señor Trump durante este tiempo solo en concepto de estos aranceles extras a los que había. Cosa que Trump ha dicho que, bueno, pues 1.700, no, he dicho 1.700, no, son 17.000 millones lo que ha recaudado. ¿Qué pasa? Que ahora todas esas empresas que han tenido que pagar esos aranceles extras, con este decreto, con esta resolución del tribunal, se le abre la puerta a poder reclamar que se le devuelvan, cosa que Trump ha dicho que si se tienen que devolver esos aranceles pondría en peligro lo que sería la economía del país por algo que decidió él. ¿Y a mí qué? Ya se apañará. Sí, pero bueno, una de las grandes empresas, la primera fue FedEx, que es una de las empresas de transporte más importantes, que se encargan de cobrar esos aranceles para pagar al Estado, a las empresas. Cuando mandamos nosotros algo a Estados Unidos, nosotros a DHL o a FedEx pagamos los aranceles, que son los que ellos pagan a Hacienda americana, ¿no? Y hasta ahí era normal, pero esta semana ha saltado la noticia que Nintendo ha demandado a Estados Unidos por estos aranceles y pide una evolución total y automática y lo más pronto posible de esos aranceles extras que tuvieron que pagar para el lanzamiento de la consola de Switch 2. Cosa que, bueno, pues que ha puesto un poco en jaque también a ese organismo. Aquí no piden ni daños y perjuicios ni piden nada raro, porque acordaros que con este cambio de aranceles incluso tuvo que retrasar la preventa de la consola en Estados Unidos, que se empezó a reservar más tarde, se reservó en el resto del mundo porque no se sabía bien lo que tenían que hacer. Lo que pasa es que pudieron desviar unidades que tenían fabricadas en Vietnam con unos aranceles algo más bajos, y que también tuvieron que cambiar el precio y se vendió más caro en Estados Unidos los Joy-Cons o los mandos extras, los mandos Pro de Nintendo Switch, por culpa de esos aranceles que tuvieron que cambiar ese precio y que pusieron en una situación comprometida o incluso pusieron en una desventaja competitiva a los usuarios americanos, un país muy potente para Nintendo, respecto a los usuarios del resto del mundo, con lo que ahora mismo han entrado en ese litigio en el que piden esa devolución del 100% de los aranceles extras
que Estados Unidos pidió a Nintendo para poder entrar sus consolas y sus accesorios, que como sabéis, aunque Nintendo es una empresa japonesa, esos aranceles no es de donde sea la empresa que envía, sino es de donde se fabrica. Es decir, que como Nintendo y como todas las empresas tecnológicas que no eran de la cuerda de Trump, como puede ser Apple, que también fabrica en China, como puede ser IBM, que también fabrica en China, que ellos no tenían aranceles, aunque vinieran de China, porque eran empresas semiprotegidas, pues al resto de empresas sí, y eso pusieron en peligro. Entonces, se abre ahí una ventana para muchas empresas, pero para muchas grandes tecnológicas, porque Nintendo será la primera, pero seguramente todas las tecnológicas irán por ese camino, en el que a ver cómo se soluciona esto, porque estamos hablando de una cantidad de dinero a nivel global muy, muy grande y que puede poner en riesgo toda esta política tan agresiva que ha puesto el señor Trump, sobre todo para esas empresas que quieren vender en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es un país productor de tecnología y necesitan estas cosas. Así que veremos a ver dónde llega esta nueva serie turca, la serie japonesa de estas empresas contra esos aranceles abusivos por parte de Estados Unidos. Déu-n'hi-do. Doncs sí, estarem al cas, i el Rubén ens anirà explicant com van les coses, perquè ja sabeu que cada setmana aquí parlem de videojocs, de les notícies del món dels videojocs i dels millors videojocs que van sortint al mercat. La propera setmana Resident Evil Requiem, promès. Rubén Mercado, moltes gràcies! Una abraçada, que vegi molt bé i bona tarda, i aprofiteu del solet, aneu pel poble, que hi ha bars superxulos, terrassetes molt xules, bars superxulos, un vermut que senta de meravella. Un vermut mentre escoltem la tertúlia de les senyores. Va. Rubén Mercado, gràcies, fins la propera. Adéu. Adéu.